Y diplomados, pero también el doctorado de Seguridad y Defensa, el tema de Guyana es necesario estudiarlo. Julián Rivas acaba de terminar esa maestría, ese doctorado. ¿Qué consideraciones puedes tener con el tema del Esequibo? Sí, en efecto, acabo de terminar una maestría en Seguridad de la Nación, partiendo de un tema, que es la descolonización del Esequibo, porque es una imposición colonial heredada, pero se mantiene. Incluso hay un colonialismo interno. Guyana succiona recursos para fortalecer su mercado en su metrópoli, en este caso Georgetown. Y hay un origen muy negativo para nosotros, el de 1899, con el arbitraje de París, ¿no? Ahí viene y arranca fundamentalmente la parte legal. Mire, el origen de eso comienza cuando el rey de Holanda salió corriendo y le dejó a Inglaterra las tierras. Pero era un pedazo muy pequeño cuando le dejó a Holanda. Exacto. En 1800. Compró, en 1648. Eso se lo tomó, no, ese es ya en Westfalia, pero luego en 1795, con la Revolución Francesa, hubo la Revolución Bátava en Países Bajos. El rey salió huyendo y le dejó eso. Cuando Inglaterra regresa después, cuando regresa el rey después de la derrota de Napoleón, viene el Congreso de Viena, se quedó con todo el sur de África. Ese conflicto que con los africanos viene de ese mismo No, y en leco. 1814 precisamente es cuando entrega a Holanda. Exacto. Que era un territorio muy pequeño prácticamente. Hoy en Exacto. Berbice, Demerara y Esequibo. Demerara, que ahora es Georgetown. Ahora, ¿qué decirlo? Que fue un robo planificado. Ahora, ese robo tiene autores que en este país no lo quieren decir. En ese robo intervino Humboldt, que fue que le dio los papeles, y aquí seguimos celebrando a Humboldt como una estrella. Más bien hay que borrarlo del mapa. Y en ese robo intervino Daniel Florencio Oleari. Nosotros estamos planteando que la Plaza Oleari se llame Esequibo y se borre ese nombre de la historia, independientemente que esté en el panteón. Claro, hay muchos aspectos que son revisiones de la historia que hay que hacer. No, miren, este es un país que celebra gente que nos ha ido mal. Aquí se celebra a Pedro Gual, que le entregó, y junto con Manuel Felipe Tobar, los territorios del sur que eran de Venezuela, en el Roraima y Río Negro. Ahora, ¿qué hacer ahorita que tenemos el problema de 160.000 kilómetros? Primero hay que ratificarle a Guyana. Se ha hecho permanentemente con todos los gobiernos. Que hay un acuerdo, un tratado que es imprescriptible. ¿Ese sería cuál? El de 1966, sí, el Acuerdo de Ginebra. En la Sociedad de las Naciones, en su artículo 19, en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, decía que ningún acuerdo era imprescindible y estaba sujeto a revisión permanente. No, claro. Guyana cree que se va a ir con la cabulla en la pata, poblando, invirtiendo, saqueando. Pero estuvo de acuerdo Inglaterra en 1966 en que teníamos que discutir y llegar a un acuerdo mutuo sobre el Esequibo y no se llegaba a eso. Guyana era colonia, pero era un sujeto del derecho internacional. Claro. No puede eludirse responsabilidad. Es más, y estaban las tres partes. La reciente experiencia entre Azerbaiyán y Armenia. Y Armenia, donde había población armenia en Nagorno-Karabaj, sí, y obligó a Armenia a devolver el territorio. Es decir, Guyana tiene que devolver el territorio. Hay precedentes históricos. Exacto. Ella no va a decir que va a meterle gente, va a extraer. Guyana está manejada por Estados Unidos en la extracción petrolera, el Esequibo. Pero están los chinos también en Guyana. Exacto. Por los canadienses en la explotación inmisericordia y acelerada y intensiva de oro y minerales. Por el comercio de los ingleses, el tutelaje de Francia, el tutelaje hasta de República Dominicana se ha declarado enemigo nuestro por el caso. No, y el Caribe, sobre todo que recibieron tanta ayuda de Venezuela, todos esos estados apoyan a Guyana. Ahora, nosotros ¿qué planteamos? El tema del Esequibo debe ir acompañado de la línea histórica de rescatar lo poco que podemos rescatar de lo que nosotros llegábamos en el siglo XVI al río Amazonas. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer la fachada atlántica. Eso es importante desarrollarla, que es la salida que tenemos al Atlántico. Ajá, pero la fachada atlántica no es nada más la línea del Esequibo. Claro. La fachada atlántica comienza desde prácticamente Margarita, la península de Paria, y particularmente estamos planteando 2 o 3 cosas que son de importancia. Ese trabajo lo hicieron ustedes. Lo hice yo. Recomendaciones. Que es ampliar la troncal 9 desde Guiria a Macuro al punto donde estamos proponiendo una ciudad lineal llamada Vidó, para ponernos más próximos de Puerto España y vigilar esa zona. Otro aspecto, el aeropuerto de Irapa, que serviría todo el oriente del estado Sucre, que es un tema ya aprobado por el Ministerio de Transporte. Y en la troncal 10, que es tan importante como la que va para Cúcuta, la 5, a la altura del río San Juan, entre el estado Monaga y el estado Sucre, en Los Morros, hacer un puente de unos 30, 35 millones, de ahí no pasa,
que aceleraría el tránsito no solamente desde Carúpano hasta Santa Elena y el norte de Brasil y de repente Sudamérica. Ahora hay que desarrollar todo eso. Hay que hacerlo. Está abandonando el desarrollo de la frontera. Rescatar toda la costa del Atlántico, invertir. Nosotros también estamos planteando que hay que desarrollar el paralelo 8 desde Upata, el sur del Delta. Es decir, tenemos que hacer inversiones decididas. Brasil lo ha hecho en la frontera, es una elección que lo ha dado. Mire, con los bandeirantes. Yo lo he dicho que no le gusta. Nosotros heredamos un centralismo, como en la mayoría de los países, ¿no? Sí. Que Caracas, Monte Culebro, el otro que Flores y lo demás Jardín, sino que tenemos que desarrollar diversificar el interior. La columna vertebral, que es la carretera que va para Santa Elena, que es vital, estratégica, porque eso significa potencial el desarrollo del Esequibo. Pero hemos sido claros en los foros internacionales de que eso es nuestro, de que es írrito y nulo, de que... Eso no está en discusión. Eso está muy claro. Ahora, y el Acuerdo de Ginebra, que obliga a Guyana, como obligaba a Londres, a discutir con nosotros una salida negociada. Eso está lleno de paradojas. Estados Unidos apoya a Guyana y nos exhorta que vayamos a la Corte Internacional de Justicia, que es una cosa medio montada, ¿no? Pero entonces cuando nosotros vamos a la Corte, que Estados Unidos nos presiona, vemos que Estados Unidos no respeta la Corte Internacional de Justicia. Es decir, nos están llevando las potencias todas no la respetan, ni Rusia ni China. Exacto. De hecho, Putin tiene una orden de arresto. Nosotros tenemos una situación que todavía nos ven como débiles. Cuando uno ve a Kissinger en la diplomacia que dice que nosotros nacimos débiles, ellos creen que somos débiles. Ese es el problema que tenemos con Estados Unidos. La teoría de la fuerza en la diplomacia. Y realmente lo que somos un país que, bueno, necesitamos mejor administración, pero somos un país fuerte. Venezuela tampoco es un país pequeño, Venezuela es un país grande. No es gigante como puede ser Rusia, o Brasil, o China o Brasil, pero es un país grande, que pasamos medio siglo recorriéndolo y no lo recorremos. Entonces, con un potencial inmenso en petróleo, y sobre minerales, todo, tierras raras. Mucha historia. Y la agricultura que mencionabas también, que es importante sacar esos productos. Hablabas del café, el cacao, por ejemplo. El problema nuestro es que tenemos una educación que no se está haciendo bien. Nosotros necesitamos una revolución educativa, una transformación del modelo educativo. Sí. Es lo que tú veías en Japón y lo viste también en Indonesia y en Singapur. La educación y hoy en las áreas de la tecnología. Yo aprendí mucho de Asia. Si hubiera ido a otro espacio, no pensaría como pienso. Hay que mirar mucho a Asia. Observé, caminé, pregunté, vi. Bueno, yo iba a Singapur y me llevaban así. Yo ven para que conozca esto, en los días que pasaba en Singapur. Y realmente me dio una visión. Bueno, ojalá y tengamos un día de relaciones diplomáticas con Singapur. No, existen relaciones diplomáticas. No, pero embajada fija. De ellos permanente, acá. Nuestra aquí y de ellos acá. No, nosotros tenemos embajada en Singapur. Pero ya. Permanente fija. Sí, fija. Fija de hace 15 años que funciona. Ellos ¿No es concurrente? Dicen, ¿ah? ¿O es concurrente? No es concurrente. Era concurrente desde Indonesia. Ya cualquiera va allá. ¿Y en Caracas, Singapur, qué ha hecho? No, Singapur atiende desde Brasil. Claro, yo he hablado con funcionarios de Singapur recientemente. ¿No hay oficina comercial todavía? No, porque ellos parten de un principio de que ellos tienen limitados recursos. Una cosa increíble. Entonces ellos... Son modestos, ¿no? El embajador de Singapur en Qatar me dijo un día, pero es que no tenemos ni en Canadá, ¿entiendes? Entonces, realmente cuesta, pero si le damos un piso más elevado, por supuesto que vendrían. Ahora, Singapur es un centro que se maneja con mucho comercio electrónico, mucho intercambio. En lo inmediato, nuestra Cancillería tiene que hacer algo administrativo sencillo, darle carácter de visado libre y no tener ese gris que tenemos en los mapas a los singapurenses vengan a Venezuela. Porque esos son gente que deciden un miércoles que van a venir a un país el jueves. Bueno, Julián Rivas, se nos acaba el tiempo, es interesante la conversación, seguiremos hablando otro día sobre estos temas del Lejano Oriente que son tan interesantes. Gracias por haber venido y seguimos siempre en el contexto internacional. Me olvidó hablar del cacao. La próxima vez hablamos del cacao. Y hablar de Irapa, ¿no? El cacao y el café posteriormente. Okay. Buenas tardes y nos despedimos.